Bien, buenos días jóvenes. Vamos a iniciar con este video del tema denominado estudio de mercado. Es el primer estudio que vamos a realizar en nuestro proyecto, pero para esto vamos a iniciar viendo lo que es la teoría. Vamos a ver qué elementos van a componer nuestro estudio, qué significan esos elementos y demás. Bien, vamos a dividir nuestro estudio de mercado en tres secciones. La primera sección que vamos a manejar es la sección de la oferta, luego la sección de la demanda y luego la sección del precio. ¿Sí? Si hablamos de términos económicos, la oferta y la demanda son los dos factores que controlan el mercado, presentes en el mercado. ¿Sí? Y el precio es el tercer factor que está en función del equilibrio de estos dos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es la oferta? Dice, la oferta puede ser definida como la cantidad de bienes y o servicios que las distintas organizaciones, empresas o personas tienen la capacidad y deseo de vender en el mercado, en un determinado lapso de tiempo y en espacio con el fin de satisfacer deseos y necesidades. Vamos a ver cuáles son los conceptos más importantes de esto, de eso que acabamos de mencionar, para resaltarlos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, menciona aquí que la oferta son todos los bienes y o servicios, ¿de acuerdo? Bienes y servicios, dice que las distintas organizaciones, empresas o personas, vamos a seleccionar empresas, tienen la capacidad y deseo de vender en el mercado, ¿sí? Capacidad y deseo de vender, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En el mercado, ¿sí? En un determinado lapso de tiempo y espacio. Bien, entonces esto sirve para satisfacer necesidades y deseos de los consumidores. Ahora, si analizamos a detalle esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la oferta, pues, es aquello que producen las empresas, o las organizaciones, o las personas, o los gobiernos incluso, ¿de acuerdo? Todos esos bienes y servicios que se están produciendo y que estarán disponibles en cierto tiempo y cierto espacio. Vamos a poner un ejemplo. Los productos que estarán disponibles aquí en México, ese es el espacio, en este año 2021. Entonces, ya estamos mencionando un tiempo. ¿Cuál sería la oferta? Pues toda esa cantidad de productos que estarán disponibles. Ahora, el mercado lo podemos hablar del mercado en general o podemos hablar de algún producto en general, en específico, perdón. Si hablamos del mercado, por ejemplo, a ver, viendo este dibujo de las sandías. ¿Cuál sería la oferta de sandías? Bueno, para eso tendría yo que investigar cuál es la cantidad de piezas o toneladas de sandías que estarán ofertándose en México en este año 2021, ¿sí? Entonces, eso es la oferta del mercado de las sandías en México en el 2021, ¿de acuerdo? Eso lo podemos reducir un poco más. Podemos analizar cuál es la oferta de sandías en el estado de Hidalgo. Pudiéramos reducirlo todavía más preguntándonos cuál es la oferta de sandías en nuestro municipio de Huejutla Hidalgo o nuestra localidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la oferta, ¿sí? Ahora vamos a analizar la contraparte, la demanda. ¿Qué es la demanda? Dice, puede ser definida como la cantidad de bienes y o servicios, volvemos a bienes y servicios, volvemos a la palabra cantidad, que son adquiridos. Aquí ya no que son ofrecidos, ahora lo que se adquiere. ¿Cuánto vamos a comprar o consumir? A diferentes precios a una unidad de tiempo específica. Esto nuevamente, el tiempo es importante para definir la demanda. Puede ser un día, un mes, un año, una semana, una década, etc. ¿Sí? Ya que sin un parámetro temporal no podemos decir si de una cantidad de demanda crece o decrece. Un error ahí de texto, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si anteriormente mencionamos lo que es la oferta, o sea, esa cantidad de bienes y servicios que están ofreciendo las empresas, que producen y venden, ¿sí? Y la demanda sería pues la cantidad de bienes y servicios que adquirimos nosotros los consumidores, ¿sí? Los consumidores pueden ser las personas o pueden ser otras empresas que también consumen, o puede ser incluso el gobierno, etcétera, ¿sí? En cierto tiempo específico. Ahora, nosotros pudiéramos analizar cuál es la demanda de cierto producto en México en este año, ¿sí?
Por ejemplo, nos pueden decir, podemos investigar en internet, resulta que encontramos que, pues las sandías se venden 500,000 toneladas al año aquí en México. Entonces, ese sería el dato. Si nos preguntaran cuál es la demanda de sandías en México en 2021, son 500,000 toneladas de sandías. Ahora, igual la demanda la podemos analizar a un nivel más pequeño y pudiéramos preguntarnos cuál es la demanda de sandías en el estado de Hidalgo, cuál es la demanda de sandías en la localidad de Huejutla, en el municipio o en la localidad. Y todavía existe un dato todavía mucho más pequeño para esto. ¿Cuál es el consumo per cápita? Lo voy a anotar por aquí. A ver, ¿dónde está el texto? Aquí está. A ver si me deja esto. Perdón, es este. Consumo per cápita. Hay algunos autores que lo manejan separado, otros manejan la palabra junta. Bueno, bien, vamos a manejarlo así. ¿Qué es el consumo per cápita? Bueno, si hablamos de cuántas sandías consume México en el 2021, cuántas sandías consume todo el estado de Hidalgo en 2021, cuántas sandías consume el municipio de Huejutla en 2021, ahora el consumo per cápita es cuántas sandías o kilos de sandías consume cada mexicano en promedio en 2021. ¿Cómo sacan este dato? Bueno, es un dato que se maneja a nivel macro. Para eso necesitamos saber cuánto se consumió de sandía en todo el país y cuántos mexicanos somos. Vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos que aquí en México somos ¿cuántos habitantes? Creo que somos 120 millones, alrededor de 122 millones. Vamos a ponerle 120 millones de personas. Perdón. 120 millones. Vamos a abreviarlo así. Y resulta que de sandías se consumieron 500,000 toneladas. O sea, 500,000 toneladas. La tonelada son 1,000 kilos. O sea, 500 millones de kilos de sandía. Si nosotros hiciéramos esta división de los 500 millones de sandías, de kilos de sandía, no, perdón, a ver, estoy equivocado, 500,000 toneladas, ok, sí está bien, 500 millones entre 120 millones de personas, resulta que la división de estos dos datos nos da 4.16 kilogramos. ¿Qué significa ese dato? Resulta que este es el consumo per cápita de sandía en el 2021 de cada mexicano. Significa que en promedio cada mexicano se come 4 kilos con 160 gramos de sandías. Yo sé que hay mexicanos que tal vez se coman 20 kilos al año, pero hay mexicanos que tal vez solamente coman uno o ni siquiera uno o medio kilo, pero el promedio de todos da esta cantidad. Ese es el consumo per cápita. Un dato muy valioso porque nos ayuda a compararnos con otros países. ¿Sí? Existen los datos de consumo per cápita de cada producto, de los principales productos, y se comparan entre países. Datos muy, o productos muy comunes, como es el consumo de maíz en México. Incluso se tiene por ahí el consumo per cápita de kilogramos de tortilla. Imagínense cuántos kilogramos de tortilla consume cada mexicano al año. Por ahí vi alguna vez el consumo de helado, creo que andábamos entre los 12 litros, de helado por año. Por ahí en una ocasión también me tocó ver el consumo per cápita en litros de cerveza de los mexicanos. En comparación con los alemanes, ellos andaban como alrededor de 18 litros por año. Los mexicanos estábamos con una cantidad mucho más baja. Bueno, solamente era un ejemplo. Entonces, eso es la demanda del producto, muchachos. ¿Cuánto estamos dispuestos a consumir en cierto periodo de tiempo? Ahora, la tercera sección de información que vamos a agregarle a nuestro estudio de mercado es el análisis del precio. Para esto necesitamos saber qué es el precio. Bien, dice, el precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. El precio es un indicador del equilibrio entre consumidores y ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios. Existe una teoría económica que sirve para representar ese equilibrio entre compradores y vendedores. Bueno,
Aquí no lo mencionan, pero por ahí mencionan... pues, perdón, no mencionan que la unidad de medida para manejar el precio más comúnmente utilizada es el dinero, los pesos, ¿sí? Entonces, normalmente cuando adquirimos un bien o servicio, esto se puede pagar en especie o en efectivo. Lo más común, obviamente, es el efectivo. Bueno, efectivo, transferencia bancaria y demás, ¿sí? Entonces, qué es el dinero, el precio, perdón? La cantidad necesaria para adquirir... se me des- cantidad necesaria para adquirir un bien, servicio u otro objetivo, ¿de acuerdo? Ahora, les mencionaba la cuestión de que existe un equilibrio entre compradores y vendedores. ¿Quiénes son los compradores? Los demandantes, los que demandan. ¿Quiénes son los vendedores? Son los ofertantes, los que producen y nos venden los productos, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay un equilibrio a esto? Bueno, perdón, ¿por qué mencioné que es un indicador de equilibrio? Bueno, vamos a verlo así. Cuando un producto se genera o se está ofertando en cierta cantidad y los consumidores están dispuestos a adquirir toda la cantidad que se produce, entonces se dice que hay un equilibrio en ese mercado. Todo lo que se está produciendo se está consumiendo, cosa que en la realidad es imposible o casi imposible. Sí es posible, pero en ciertas condiciones muy especiales. Ahora, ¿qué pasa cuando ese equilibrio se desestabiliza? Supongamos que ahora este año hubo muy buena temporada, la producción de sandías se disparó muchísimo y ahora tenemos muchas sandías. Pero los consumidores siguen consumiendo lo mismo. No porque haya sido muy buen clima para la producción de sandías, significa que la gente tiene que consumir más sandías. Entonces, ¿qué pasa cuando la oferta aumentó? Ahora hay más kilos disponibles de sandías en nuestro país. Bueno, pues, ¿qué pasa con el precio? ¿Sí? Como hay más disponible, el precio baja. ¿Sí? Hay mucha sandía, dala más barata para que se vaya. ¿Sí? Es una situación parte de la ley de la oferta y la demanda. Ahora, supongamos que regresamos al equilibrio, volvemos a producir todas las sandías que se consumen. ¿Qué pasa si ahora la población está aumentando, cada vez son más habitantes, más consumidores de sandía? O supongamos, en un caso especial, que se pone de moda hacer dietas con sandía y todo el mundo quiere consumir sandía. Y la cantidad de sandía que se demanda, que se consume, aumenta de una manera drástica, a un ritmo más acelerado que la producción. ¿Qué quiere decir? Que la producción no alcanza para abastecer a todos los consumidores de sandía. ¿Qué va a pasar con el precio de esas sandías? Obviamente el precio tiende a subir. ¿Por qué? Están escasas, venden las más caras, de todos modos se las van a pagar. Es algo que va a suceder. Ahora, ¿qué pasa si ya no hay más sandías en México? ¿Ah? Tráelas de fuera. A importar también implica gastos de transportación, gastos aduanales y demás, y las sandías pues obviamente van a venderse a un precio mayor. Es parte del equilibrio. Entonces mencionábamos que el precio es el equilibrio entre los compradores y vendedores. Ahora, estos son los tres grandes grupos de información que vamos a conseguir en nuestro estudio de mercado: oferta, demanda y precios. Ahora, un estudio de mercado pues es una investigación. La investigación, en cualquier tipo de investigación, se clasifica en dos tipos, ¿sí? Investigación primaria e investigación secundaria. Vamos a ver qué es la investigación primaria. Dice, es recolectar datos y los recursos de primera mano. Se divide en cualitativa y cuantitativa. ¿A qué se refiere con recolectar datos de primera mano? Bueno, la información primaria es aquella que nosotros vamos a ir a obtener, a buscar, a conseguir, ¿de acuerdo? Cualitativa, aquella información que no tiene cantidades, solamente son textos que nosotros podemos utilizar, muy útiles, pero no es ninguna estadística, no es ningún número, no es una cantidad. Hace un rato hablábamos de la oferta, de los kilos, toneladas o miles de toneladas que se producen de sandía.
esa información es cuantitativa, ¿sí? Ahora, la información cualitativa, ¿cómo se obtiene? Mencionamos aquí 3 ejemplos, voy a marcarlos en otro color. La observación, yo voy, aquí está una persona, se alcanza a ver muy bien, está observando a un consumidor de cierto producto, tal vez de un lavatrastes, algo así. Obviamente eso es un ejemplo muy burdo. En la realidad podemos ir al supermercado y observar a los consumidores, podemos formar un grupo de enfoque, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es el focus group? Pues llamamos a un grupo de personas que consumen el tipo de producto que queremos manejar y platicamos con ellos y les preguntamos todo lo que quieran saber. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gustaría? ¿Dónde lo compran? Todo lo que queramos preguntarlo. ¿Por qué es una información válida esta? Porque son personas que sabemos que consumen nuestro producto. Entonces, lo que ellos nos digan es información verídica, real, ¿sí? Entonces, es otra forma de obtener información, pero no estamos obteniendo estadística como tal, si no tenemos cantidades. Pudiéramos preguntarle a ver cuántas veces por semana compran el producto o qué cantidad compran y demás. Sin embargo, no es una estadística como tal porque solamente es una cantidad muy pequeña de personas las que nos está diciendo eso. No podemos generalizar. Ahora, otro ejemplo de obtener información cualitativa es a través de entrevistas. Algo similar a esto, pero en lugar de tener varias personas, pues vamos y le preguntamos a una sola persona, de manera personal, pues todo lo que queramos saber acerca de nuestro producto. Ahora, la contraparte de la investigación cualitativa es la cuantitativa. Aquí sí hablamos de números, estadísticas. ¿Cómo podemos obtener información estadística primaria? O sea, que nosotros vayamos a generarla. Bueno, a través de las encuestas. Aquí puse esta imagen, es una encuesta digital. Sabemos que las encuestas pueden ser impresas, pueden ser por llamada telefónica, pueden ser de manera digital, con aplicaciones, con links y demás. Entonces, para esto, pues es necesario diseñar una encuesta, diseñar unas preguntas 10 a 15 máximo, donde nosotros preguntemos lo más esencial, lo que más nos interesa saber de nuestros consumidores. Supongamos que yo aplico esta encuesta 1000 veces. A 1000 personas le apliqué la encuesta. Mis respuestas tienen opción múltiple, tienen A, B y C. Bueno, de mi primera pregunta ya puedo sacar una estadística. A ver, de la primera pregunta, ¿qué porcentaje contestó A, qué porcentaje contestó B, qué porcentaje contestó C? Esa información estadística es interpretable. La pura gráfica como tal, yo puedo generar una gráfica, no me sirve de nada. Una vez que apliquemos las encuestas, tenemos que graficar, posteriormente analizar los datos y llegar a conclusiones. De lo contrario, no sirve de nada aplicar una encuesta. ¿De acuerdo? Esta es la investigación primaria. Nosotros salimos y buscamos la información. ¿Cuál es la investigación secundaria? Dice, obtener información que ya ha sido recolectada, o sea, alguien más aplicó la encuesta y está disponible en diversas fuentes, como son estadísticas, páginas gubernamentales, o sea, el gobierno tiene sus páginas donde brinda información a las empresas, a la población en general. El INEGI hace esto, el INEGI sale y aplica encuestas de población, encuestas económicas y pone a disposición de la ciudadanía toda esta información para que nosotros podamos utilizar aquella que es necesaria o que nos es útil, ¿sí? Bueno, una tesis es una investigación. Libros, revistas, foros, etc. Bueno, nosotros podemos obtener información que alguien más ya recabó y utilizarla para nuestros fines, para nuestros propósitos. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de uno? Bueno, la información secundaria, la ventaja es que es muy barata. No tenemos que gastar en andar aplicando encuestas ni nada de eso. Muy barata. Su desventaja es que no está hecha o diseñada para nuestra necesidad. Puede que si yo busco cómo está el mercado de sandías a nivel nacional, puede que no encuentre nada en páginas de gobierno, ¿sí? Puede que encuentre tal vez una estadística de las frutas, del consumo de frutas en general, pero no de sandías como tal. Entonces, ese es el problema, que la información que nos muestran no necesariamente está diseñada para nosotros. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene la investigación primaria? Que esta sí nosotros la podemos diseñar o obtener, perdón, de acuerdo a nuestra necesidad. Aquí en la entrevista yo sí le voy a preguntar sobre sandías, sí les voy a preguntar en el focus group cuántos kilos de sandías se comen, a quién le gustan las sandías en la familia, para qué las compran, cómo se las comen, todo le puedo preguntar.
¿sí? Igual en una observación puedo ir y pararme no sé, en el mercado o en Chedraui tal vez, en una tienda donde vendan este tipo de productos y observar qué tipo de personas están comprándola, quiénes son, si son hombres, son mujeres, son jóvenes, son adultos mayores, son niños. Todo lo que podamos observar ahí es información útil y diseñada para nuestra necesidad, ¿sí? Entonces, esta es la ventaja de investigar de manera primaria. ¿Qué desventaja tiene esto? Que es costoso, ¿sí? Aplicar encuestas, hacer entrevistas, normalmente cuesta. Ninguna persona va a querer ir a nuestro focus group si no le ofrecemos algo a cambio. Inclusive las empresas arman ciertos kits de sus productos y se los regalan para como, como una compensación por habernos brindado su tiempo para el focus group o para la entrevista incluso, ¿sí? Las encuestas, pues, para que sean válidas, tienen que ser aplicadas en cantidades masivas, a muchísima gente. Entonces, eso es muy costoso. Si lo hago en papel es muy costoso. Si lo hago digital, pues tal vez mis conocidos me contestan, pero gente que no conozca difícilmente me va a contestar una encuesta. Para eso necesito invertirle en algún beneficio para los que contesten la encuesta. Por ahí existen algunas aplicaciones en internet que pagan a la gente por contestar encuestas. Supongamos que yo quiero obtener un ingreso para mí, me inscribo en esta aplicación, a esta página, y me pongo a contestar encuestas de quién sabe que sea. Pero me pongo a contestar encuestas y me obtengo unos centavitos por cada una de ellas. No es un ingreso muy alto, pero bueno, es un ingreso al final del día. Pero alguien está pagando porque gente desconocida le conteste las encuestas. Entonces, espero quede claro, muchachos, cuál es la investigación primaria y la secundaria. Hasta aquí este tema. En el siguiente video voy a explicar cómo vamos a hacer la actividad.